Buenos días. Esta es la clase 9 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. Hoy veremos el tema síntesis de cuerpos cetónicos, su degradación, la síntesis de ácidos grasos y la síntesis de triacilgliceroles. Este esquema muestra el conjunto proceso digestivo de glúcidos, lípidos, su distribución y metabolismo. En azul tenemos los procesos que ocurren durante la etapa postprandial. Como ya hemos visto, los principales lípidos aportados con la dieta son los triacilgliceroles, que se hidrolizan hasta ácidos grasos y glicerol, pasan al interior del enterocito donde son sintetizados y a través de los kilomicrones son transportados al tejido adiposo, donde ingresan como ácidos grasos y se depositan como triacilgliceroles. También en el proceso digestivo los glúcidos son absorbidos como monosacáridos y transportados tanto al hígado como al músculo y el tejido adiposo. En el hígado, básicamente estos glúcidos se transforman todos en glucosa y tienen diferentes caminos. Una posibilidad es llegar hasta acetil-CoA y luego de acetil-CoA pueden dar energía. Pero el exceso de esos glúcidos, además de lo que se deposita como glucógeno, es derivado hacia la síntesis de ácidos grasos. Y estos ácidos grasos son utilizados para sintetizar triglicéridos que a través de las lipoproteínas de muy baja densidad son llevados al tejido adiposo para también ser depositados como ácidos grasos, como triglicéridos. En la etapa de ayuno, que es lo que tenemos en rojo, estos triglicéridos por la lipólisis son degradados a ácidos grasos. Gran parte de estos ácidos grasos son consumidos por el músculo como fuente energética a través del proceso de beta-oxidación y otra parte de los ácidos grasos son llevados al resto de los tejidos. El hígado es uno de ellos, donde aporta acetil-CoA y energía. Pero en estas circunstancias de ayuno, gran parte del hígado está involucrado en la formación de glucosa, por lo cual se consume oxalacetato y el acetil-CoA no puede ingresar al ciclo de Krebs, derivándose hacia lo que se conoce como cetogénesis, que produce cuerpos cetónicos, los cuales son expulsados del hígado a la circulación y transportados básicamente al músculo, donde son transformados en acetil-CoA para la utilización de energía, problema que no se presenta acá con el ciclo de Krebs, debido a que el músculo no forma glucosa. Pasaremos a ver ahora estos metabolismos en detalle. Vamos a centrarnos primero en la cetogénesis. La cetogénesis, como dijimos, ocurre en el hepatocito como consecuencia de que el hígado durante la etapa de ayuno está embarcado en un proceso gluconeogénico que consume el principal sustrato iniciador del ciclo de Krebs. Esto determina acumulación de acetil-CoA y cetogénesis. Acá vemos en detalle el proceso. Durante el ayuno se elevan los niveles de glucagón y se estimula la formación de glucosa por gluconeogénesis a nivel hepático. Al estimularse la gluconeogénesis, diversos sustratos son utilizados, entre ellos el oxalacetato, que es el iniciador y el que permite el ingreso del acetil-CoA al ciclo de Krebs. Por lo tanto, el ciclo de Krebs se va a hallar frenado por la carencia de oxalacetato. En esta circunstancia, el aporte de ácidos grasos es importante porque el glucagón estimula la lipólisis a nivel del tejido adiposo, proveyendo ácido graso a todos los tejidos, y el hígado no es una excepción. Este ácido graso llega al hígado, como ya vimos, ingresa por los sistemas la lanzadera carnitina al interior de la mitocondria, donde por la beta-oxidación genera acetil-CoA y NADH y FADH que van a la cadena respiratoria para proveer energía en presencia de oxígeno y formar ATP. Este acetil-CoA, como hemos visto, debería dirigirse al ciclo de Krebs, pero en esta circunstancia en particular del ayuno, el ciclo de Krebs se haya bloqueado, por lo tanto el acetil-CoA se va a acumular dentro de la mitocondria y se va a derivar a la formación de acetoacetilcoenzima A. Este acetoacetilcoenzima A luego es transformado en hidroximetilglutaryl-CoA, que ya veremos en detalle las enzimas,
y a partir de acá se forman tres compuestos que detallamos en rojo y que son el acetoacetato, el hidroxibutirato y la acetona. Estos tres compuestos son los cuerpos cetónicos que son transportados por sistema de transportadores monocarboxílicos hacia el citoplasma y luego expulsados hacia la sangre, donde alcanzan tejidos como el muscular esquelético y el tejido cardíaco, que lo utilizan de manera importante. También los puede utilizar el sistema nervioso. Acá vemos en detalle el proceso de cetogénesis, que como dijimos ocurre por el aumento de acetil-CoA como consecuencia de que no puede ser consumido adecuadamente en el ciclo de Krebs. Dos moléculas de acetil-CoA con una enzima acetil-CoA, acetiltransferasa, dan una molécula de acetoacetil-CoA. Como se puede ver, acá tenemos una molécula y la otra, son los dos acetil-CoA condensados. Luego este acetoacetil-CoA con una nueva molécula de acetil-CoA y la participación de la enzima limitante de esta reacción, que es la hidroximetilglutaril-CoA sintetasa, genera un compuesto que se conoce como hidroximetilglutaril-CoA o sencillamente HMG-CoA. Este es un compuesto importante porque también pertenece a la síntesis del colesterol. Y luego con la enzima HMG-CoA liasa se libera acetil-CoA y se genera acetoacetato, que es el primer cuerpo cetónico. Este cuerpo cetónico puede dar origen a dos cuerpos cetónicos más. Utilizando NADH, forma 3-hidroxibutirato, donde acá el grupo cetona se transforma en un grupo oxidrilo. De ahí viene el nombre de 3-hidroxibutirato. Con la enzima hidroxibutirato deshidrogenasa. Por el otro lado, el acetoacetato, que tiene 4 carbonos, libera un dióxido de carbono de esta posición y nos genera una molécula de acetona. Por lo tanto, los tres cuerpos cetónicos, como dijimos, son el 3-hidroxibutirato de 4 carbonos, el acetoacetato de 4 y la acetona de 3, que el hígado va a transportar hacia la circulación para que los consuman los tejidos, principalmente cardíaco y muscular, aunque el cerebro también lo puede consumir luego de largos periodos de ayuno. Entonces, veamos ahora estos cuerpos cetónicos que se originaron acá, cómo son transportados y cómo son metabolizados a nivel de músculo esquelético por proceso conocido como cetólisis. El 3-hidroxibutirato, que como dijimos tiene no un grupo cetona sino un grupo oxidrilo en este lugar, primero utilizando NAD, que se transforma en NADH, se oxida a acetoacetato. Este acetoacetato es transformado en acetoacetil-CoA por una interesante reacción catalizada por la acetoacetato-CoA transferasa, que utiliza succinil-CoA, el cual aporta la coenzima A para que se forme el acetoacetil-CoA, y esto genera succinato. Cabe destacar que acá en esta reacción se utilizan sustratos que son intermediarios del ciclo de Krebs. Luego este acetoacetil-CoA con una coenzima A da 2-acetil-CoA, y estos 2-acetil-CoA van a ir al ciclo de Krebs para producir cada uno de ellos 12 ATP, como ya conocemos por los NADH, FADH y GTP producidos. Por lo tanto, los cuerpos cetónicos, hidroxibutirato y acetoacetato, son fácilmente transformados en energía. La acetona, que se había producido en el paso anterior, como vemos acá, no es utilizada, ya perdido, queda con 3 carbonos y no puede ser utilizada para formar acetil-CoA. Muy bien. Veamos ahora la síntesis de triacilgliceroles, que ocurre, como hemos visto, luego del proceso digestivo y la absorción de ácidos grasos y glicerol en el enterocito, pero también ocurre la síntesis de triglicéridos en el hepatocito a partir de los glúcidos que se derivan hacia la síntesis de ácidos grasos y síntesis de triglicéridos, y también ocurre a partir de los ácidos grasos que llegaron del proceso digestivo en el tejido adiposo. La síntesis es exacta la misma, podrá cambiar alguna enzima que sea específica de tejido, pero no la reacción. Recordemos brevemente un poco las estructuras. El glicerol es un alcohol que tiene 3 oxidrilos
Y un ácido graso es una larga cadena que puede ser saturada o insaturada y que tiene un grupo carboxilo. Este ácido graso, si lo uno a la coenzima A, se forma el compuesto que se llama acilcoenzima A. Y si al glicerol en un oxidrilo le produzco la unión con un grupo carboxilo, se forma una unión éster. Esta estructura que se formó acá, que tiene un glicerol con una unión éster en uno de sus oxidrilos, se llama monoacilglicerol y que vamos a representar de esta manera. Esta barra es el glicerol, este enlace es el éster y esto es el ácido graso. Si tuviera un ácido graso en cada uno de los oxidrilos que tiene el glicerol, formaría esta molécula que es el triacilglicerol. Y esta será para nosotros una representación simplificada de un triacilglicerol. Veamos, utilizando este esquema, el proceso de síntesis de triacilglicéridos que ocurre a nivel intestinal. Como vimos en los alimentos, gran parte de nuestros lípidos son triacilglicéridos. Básicamente componentes de los aceites, la manteca, la grasa que acompaña la carne, la margarina. Por acción de los ácidos biliares, estos triglicéridos se transforman en micelas que pueden mezclarse con el agua formando una emulsión y luego por acción de la lipasa pancreática y la acción de una isomerasa se forma glicerol y ácidos grasos por la rotura de los enlaces éster de los triacilglicéridos. Este glicerol y ácidos grasos son transportados hacia el interior del enterocito, como vimos, por diferentes transportadores. Acá el glicerol es transformado en glicerol fosfato y el ácido graso es transformado en acil-CoA. Y luego, entre el glicerol fosfato que tenemos acá y el acil-CoA, sintetizamos primero un monoacilglicerol fosfato. Luego le agregamos otro ácido graso, generamos un diacilglicerol fosfato, le sacamos un fósforo, con lo cual nos queda un diacilglicerol, y le agregamos un nuevo ácido graso para formar el triacilglicerol. Y estos son los pasos de síntesis. Una vez que se sintetizó el triacilglicerol, es exportado del enterocito a la circulación linfática, donde es transportado por los kilomicrones, que son lipoproteínas que, además de los triacilgliceroles y otros lípidos que pueda llevar, tiene apoproteínas como por ejemplo la apoproteína B48. En la circulación recibe otras proteínas como la ApoC, la ApoE, y este kilomicrón, a nivel del adipocito, hay una enzima en el endotelio de los vasos que se llama lipoproteína lipasa, que lo que hace es nuevamente romper los enlaces éster e incorporar los ácidos grasos al adipocito. El ácido graso, una vez en el adipocito, es transformado en acilcoenzima A y acá vuelve a ocurrir la misma síntesis que ocurría en el enterocito, con la única diferencia que el adipocito no puede formar glicerol fosfato como lo hacía el enterocito, sino que tiene que metabolizar glucosa hasta dihidroxiacetona-fosfato y de ahí por un proceso de reducción obtener glicerol fosfato. Una vez que tenemos el glicerol fosfato, el proceso es igual. Se incorpora un acil-CoA, con lo cual obtengo un monoacilglicerol fosfato, luego le incorporo otro acil-CoA con el que se forma el diacilglicerol fosfato, le saco un fósforo para formar el diacilglicerol y le incorporo un nuevo acil-CoA para formar triacilglicérido, que quedará almacenado en el adipocito hasta la etapa de ayuno, donde deba ser utilizado. Acá vemos en detalle este proceso. Acá tenemos el glicerol con sus 3 oxidrilos, que por la enzima glicerol quinasa, utilizando ATP, se le pone un fósforo en una de sus posiciones. Por el otro lado tenemos el ácido graso, que utilizando ATP y coenzima A y la enzima acil-CoA sintetasa se transforma en un acil-CoA. Luego, este glicerol fosfato que tenemos acá y este acil-CoA se condensan con la enzima glicerol 3-fosfato aciltransferasa para formar el monoacilglicerol fosfato. Le coloco al glicerol fosfato el ácido graso en esta posición. Luego, con la enzima acilglicerol 3-fosfato aciltransferasa se le agrega un nuevo acil-CoA para formar un diacilglicerol fosfato. Le sacamos un fósforo, el cual nos va a dar el diacilglicerol, esto con una enzima que es una fosfatasa. La enzima se llama fosfatidato fosfatasa porque este compuesto, que tiene 2 ácidos grasos
y un fósforo se llama ácido fosfatídico. Una vez con el diacilglicerol le agregamos un nuevo acil-CoA para formar el triacilglicerol. Esto ocurría de esta manera en el hígado o en el enterocito, pero si estamos en el adipocito, el glicerol fosfato se origina a partir de la glucosa, primero hasta dihidroxiacetona y luego se transforma en glicerol fosfato. Veamos la síntesis de ácidos grasos que ocurre básicamente en el hepatocito, pero también puede ocurrir en el adipocito a partir de la glucosa en ambos casos. ¿Cómo ocurre el proceso? Nosotros sabemos que el ciclo de Krebs es una vía metabólica que utiliza acetil-CoA y genera NADH y FADH. Estos NADH y FADH van a la cadena respiratoria y entregan energía utilizando oxígeno a la fosforilación oxidativa para formar ATP. Cuando los niveles de ATP son elevados, se inhibe el ciclo de Krebs a esta altura, produciendo la acumulación de citrato. Al acumularse el citrato, este citrato va a salir de la mitocondria por sistemas de transporte y acá volver a transformarse en acetil-CoA. Este acetil-CoA, con la incorporación de dióxido de carbono, forma malonil-CoA, y el malonil-CoA es el sustrato que alimenta una enzima conocida como ácido graso sintetasa, que va a dar ácidos grasos y acetil-CoA, y acil-CoA, que es un ácido graso unido a la coenzima A. Con el glicerol fosfato, como vimos, y la síntesis de triacilglicéridos formamos triacilgliceroles. Entonces, clave entender que para la síntesis de ácidos grasos debe existir un exceso de ATP que produzca una inhibición del ciclo de Krebs y la derivación del citrato hacia el espacio extramitocondrial donde se sintetizan los ácidos grasos. Simultáneamente, tiene que ocurrir la metabolización de la glucosa para que aporte el glicerol fosfato. Vamos a acordar ciertos términos. Representamos con dos círculos al acetil-CoA por tener dos carbonos, con un círculo verde al dióxido de carbono, que sería un carbono más, y el malonil-CoA es un compuesto de 3 carbonos, que si bien son 3 carbonos iguales, los representamos a 2 azules y 1 verde porque se forma con 2 carbonos del acetil-CoA y 1 del dióxido de carbono. Y luego representaremos un ácido graso como una sucesión de círculos azules, indicando, por ejemplo, en este caso, que sería un ácido graso de 10 carbonos. ¿Cómo ocurre la síntesis de ácidos grasos? La síntesis de ácidos grasos en las células humanas lo hace una enzima que se conoce como ácido graso sintetasa. Esta enzima es una enzima que trabaja como un homodímero. Son dos moléculas que trabajan de la siguiente manera. Están ubicados, las cosas que ocurren en un extremo son iguales a las que ocurren en el otro extremo, pero de manera invertida. Entonces, como vimos, vamos a tratar de entender esta primera parte. Ya hemos visto que el acetil-CoA se une con un monóxido de carbono para formar malonil-CoA. Entonces, en la primera etapa, este malonil-CoA es incorporado a la ácido graso sintetasa. Simultáneamente, en la otra subunidad se incorpora un acetil-CoA. Ya veremos las enzimas. Y lo que ocurre es que este malonil-CoA que fue incorporado se rompe y libera el dióxido de carbono que puede ser reutilizado. Y por otro lado me quedan 2 carbonos que se juntan con los 2 carbonos del acetil-CoA depositado en la otra subunidad para formar un compuesto de 4 átomos de carbono. Acá existe un procesamiento de varias enzimas que finaliza con un ácido graso de 4 carbonos. Simultáneamente, en el otro extremo de la subunidad FAS, un acetil-CoA con un dióxido de carbono formó malonil-CoA y fue incorporado. Pero acá es transferida esta molécula de 4. Por lo tanto, el malonil-CoA, que tiene 3 carbonos, se rompe, libera el dióxido de carbono que es reutilizado y estos 2 carbonos se combinan con estos 4 para formar un ácido graso de 6 carbonos que va a sufrir su metabolización y va a ocupar el lugar que originariamente hubo 2 carbonos, ahora con 6. Veamos las enzimas que hacen este proceso. La enzima que une el acetil-CoA con el dióxido de carbono se llama acetil-CoA carboxilasa y es una enzima dependiente de biotina. Luego la enzima que transporta el malonil-CoA dentro de la FAS
y lo une a una proteína que se llama transportadora de asilos, se llama PTA-maloniltransferasa. Simultáneamente, en la otra subunidad actúa la PTA-acetiltransferasa que incorpora un acetil-CoA. Como dijimos, este malonil-CoA y este acetil-CoA se condensan para formar un compuesto de 4 carbonos y la enzima se llama cetoacil-PTA sintetasa. PTA, como dijimos, es la proteína transportadora de ácido porque estos carbonos no están libres, sino que están unidos a un brazo de fosfopanteteína, que es una estructura dependiente de una de las vitaminas del complejo B. Este compuesto de 4 carbonos sufre la acción catalítica de otras actividades de la FAS, que son la cetoacil-PTA reductasa, que utiliza poder reductor proveniente del NADPH, la hidroxiacil-CoA deshidrasa, que saca agua, y la enoil-PTA reductasa, que también aporta NADPH. Con este proceso obtengo un ácido graso de 4 que es transportado para formar un ácido graso de 6 con los 2 carbonos del malonil-CoA que fueron incorporados de la misma manera que hemos visto acá. Este ácido graso sufre la acción catalítica de las mismas 3 enzimas que tengo acá, pero ahora en el mismo sentido, pero hacia al otro extremo de faz. Por lo tanto, al finalizar este proceso, acá voy a terminar con 6 carbonos, que es lo que veo acá. Entonces, en la próxima etapa se repite, estos 6 carbonos son transferidos hacia otro malonil, con lo cual ahora me queda de 8 carbonos. La actividad catalítica de las 3 enzimas que hemos visto terminará con una molécula de 8 que va a ser transportada sobre otro malonil para formar una molécula de 10 que vendrá a reemplazar esto, y esto ocurrirá de manera cíclica hasta que tengamos un ácido graso de 16 o 18 carbonos. Cuando tiene 16 carbonos, en general esta estructura es eliminada como un ácido palmítico que luego es utilizado en los procesos de elongación o insaturación para formar ácidos grasos de cadenas más largas y así poder formar los triglicéridos como vimos anteriormente.